Antaño era Teresa la que hacía las presentaciones generales. Bueno, pues Carmen Casado, como han visto en el cartel, es catedrática de literatura y ha hecho recientemente un estudio sobre mi poesía, el año 19, y bueno, pues está especializada, digamos, en mi poesía, y por eso la llamé, la invité a escribir el prólogo de este libro que ahora presentamos. Tanto que sea ella quien se dirija en primer lugar a ustedes. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, quería decirles a ustedes ante todo que, como me imagino que aquí no hay muchos palentinos, pues que verdaderamente hay algunos, ¿verdad? Pero supongo que la mayoría no lo son. Sí que querría empezar diciendo que Palencia, aunque es pequeña y somos pocos los palentinos, pero es una provincia que tiene una larga tradición en poesía, de modo particular. Especialmente en la segunda mitad del siglo XX, pues ha habido una generación de poetas muy importante. Más que una generación de poetas, ha sido un movimiento literario, un movimiento en el que han destacado poetas de categoría. Al mismo tiempo, ese movimiento, aparte de dedicarse al conocimiento y a la publicación de una revista de mucha calidad, que fue muy alabada nada menos que por Vicente Aleixandre, y una colección de libros especializados en poesía. Quiere esto decir que en Palencia pues siempre ha habido afición, tradición a la poesía. Miguel de Santiago no pertenece naturalmente a ese grupo, es de una generación posterior, y yo, a pesar de que me he dedicado 30 años de mi vida a la literatura, pues yo no conocía la poesía de Miguel de Santiago. Hasta que en un momento determinado, un periodista del norte de Castilla, que era el periódico en el que yo colaboraba entonces, me preguntó si querría presentar un libro de poemas. Él me dijo, de calidad extraordinaria, te va a gustar, pero bueno, pues déjame el libro y ya te daré la respuesta. La verdad es que el libro, ya antes de leerlo, me pareció tan bonito, tan bien hecho, de una factura tan cuidada, porque no era solamente un libro de versos, es que además contenía una sucesión, una serie de fotografías que ilustraban muy bien el contenido lírico del libro. A mí el libro me gustó tanto que no dudé ni un momento en aceptar la propuesta de presentar aquel libro. La verdad es que me pareció de una calidad muy alta. Y tanto me gustó que yo le pedí a Miguel que me dejara leer toda su obra poética. Me dio su obra completa y la verdad no me decepcionó en absoluto. Desde el primer libro hasta el último me parecieron que eran la obra de un excelente poeta. En esto llegó la pandemia, nos encerró a todos en casa y para mí pues fue el momento de dedicarme de lleno a la lectura y el comentario de los libros de Miguel de Santiago. El resultado de aquello, algo bueno tenía que tener, el encierro aquel, el resultado de aquello fue la publicación de ese estudio al que Miguel hacía referencia sobre el contenido de su poesía. Lo publicó la Academia Tello Tellez de Meneses, una academia dedicada al estudio de las letras y las artes de Palencia, de la que Miguel es académico. Y cuando ya este año Miguel me dijo, he publicado otro libro, bueno, pues vamos a ver cómo es, vamos a ver qué libro es. Hojas de otoño. Un libro precioso en el que también la factura muy cuidada es similar a la del anterior, Contemplar para orar con la naturaleza, una sucesión de poemas, creo que son 81, ¿verdad?, los que hay en este libro, ilustrados muy bellamente por una sucesión de fotografías muy bien escogidas y que guardan relación con el contenido naturalmente de los poemas. Invitan de ese modo
a detenerse un momentito en la lectura, contemplar esa belleza que hay en las fotografías, meditar, reflexionar, que es como lo que creo que es el objetivo, ¿verdad?, de este libro. Les voy a decir rápidamente, porque supongo que querrán mejor escuchar lo que diga Miguel que lo que diga yo, cuál es mi impresión de la lectura de este libro. Como he dicho, lo primero que nos llama la atención pues es eso, la bella factura del libro. Esas fotografías subrayan muy bien, subrayan líricamente el carácter descriptivo del libro, la plasticidad que contiene, que realzan las ideas de los poemas y subrayan, como digo, ese carácter líricamente descriptivo. ¿Cómo se sitúa este libro en la progresión de toda su obra anterior? Pues es el colofón perfecto, porque su primera trilogía, formada por Catálogo de insomnios, Parábolas del sueño y Vigilia, son una especie de biografía lírica. Nos va ahí el poeta narrando, contando, sí, en forma narrativa también, narrativa, pero con mucho lirismo, naturalmente, todo el proceso de su vida, su infancia rural, en la tierra de Campos, en Palencia, la llamada de la vocación religiosa, la negación que eso supone, la aceptación de esa vocación y la integración del dolor y del sufrimiento en su mundo poético. Este sufrimiento que se va viendo atenuado por la sinceridad, la fe, la fuerza de la fe y la belleza de la naturaleza, que es en su manera de acercarse a la naturaleza el reflejo de la belleza divina, que son verdaderamente los protagonistas de estos dos últimos libros. De tal forma que ya el título Hojas de otoño pues ya nos dice claramente que viene a ser la continuación. La continuación, disculpen, estoy algo resfriada y además tengo aquí un grano, con lo cual voy a tener dificultades. Bueno, es, como digo, el título suficientemente explícito para situarlo en un momento de su vida que viene a coronar el camino emprendido en aquella trilogía primera. No solamente es la culminación de su ciclo vital, también es, en mi opinión, la culminación de su ciclo literario. Es una obra de madurez, muy lograda, transformada, como antes les decía, en una bellísima invitación a meditar, a contemplar, a meditar y a orar. La novedad de este libro, la novedad formal, es que son poemas en prosa. Miguel ha utilizado siempre una misma forma métrica, pero en este caso ha cambiado y ha elegido el poema en prosa. A mí siempre me ha parecido una contradicción, poema en prosa, pero es así. El mismo Miguel en la introducción nos habla de la tradición que hay en la poesía española de poetas en prosa, de poesía en prosa. Aunque sea así, aunque sea prosa, pero estos poemas pues tienen todas las características del lenguaje poético. Tienen el ritmo propio de la poesía, utiliza también las figuras retóricas que son propias de la poesía y está efectivamente el lenguaje muy cuidado, muy cuidado. Son poemas que cantan el atardecer, la lluvia, el ocaso, la noche estrellada o la humilde belleza de un geranio. Lo hace con discreción, como es su personalidad, sin alardes retóricos, con delicadeza, diría yo, con la sencillez de su extraordinaria sensibilidad, que le lleva siempre a responder a la belleza de una manera plena y nos hace sentir verdaderamente el bullir de la vida
en los colores del rastrojo de su tierra de Campos. Los colores del rastrojo, el dorado de las uvas, los brotes que trepan, las yemas terminales que se retuercen para tomar altura, nos hace sentir el júbilo de todo lo creado al recibir la caricia del sol, así como la calma que nos llega con la luz indecisa del atardecer en un tono suavemente evocador. Los ruidos de la tarde que nos llenan de armonía, invitándonos al recogimiento, a la meditación, al reposo. Una vez alcanzado ese estado de paz y de arrobamiento ante la belleza, nos espera la plena certeza de que todo canta la belleza de su creador y a él nos acerca. Miguel posee esa rara cualidad lírica consistente en saber reflejar plásticamente el paso del tiempo de los seres, de las cosas, en su peculiar existencia, poniendo el foco en Dios y la luz en la naturaleza que lo envuelve. Son poemas, como digo, que invitan todos ellos a la meditación. Querría dedicar unas palabras nada más al último texto del libro, que es una elegía a un amigo muerto, ya hace bastante tiempo. Lo titula In Memoriam A.A.S. Se trata de recordar a un periodista palentino, Antonio Álamo Salazar, fallecido en accidente de automóvil cerca de la Navidad, hace ya unos cuantos años. Como saben ustedes, la elegía es un género poético muy abundante en la poesía española. Todos conocemos estos homenajes póstumos, pues dedicados, por ejemplo, a la elegía de Federico García Lorca a Ignacio Sánchez Mejías. No vamos a olvidar al mejor, al nuestro, a Jorge Manrique, nuestro poeta palentino, que escribe esa maravillosa elegía al padre muerto. Miguel de Unamuno, es una curiosidad, hace una elegía a su perro. Ahora que está tan de moda, que hay tantos perritos, pues el poema de Miguel de Unamuno podría ser oportuno. Miguel de Santiago en esta elegía se dirige al amigo, al poeta, al periodista, al hombre. Llora su pérdida, como es lo propio de la elegía, pero le consuela la esperanza de encontrarlo algún día diciéndole sus versos al Señor. Así lo dice él literalmente. Una excelente elegía estructurada al modo clásico que pide el género elegía. Estos poemas no solamente plantea el poema, sino que también él hace su propio comentario y lo subraya con términos, con frases, con expresiones tomadas de las Sagradas Escrituras, que ayudan precisamente a encuadrar esa meditación dentro del objetivo de este libro, que es un libro para orar. Es un libro primero para observar, para llenarse de belleza y posteriormente para meditar y para integrarlo en el modo de cada uno de nosotros de entender nuestra fe, de vivir nuestra fe. Así pues, te felicito una vez más, Miguel, por este precioso libro. Espero que no sea el último. No, como ven ustedes, no hablo nada más que de su poesía, pero como seguramente ya saben, tiene también una importante obra en prosa. Pero yo me he dedicado a leer y a disfrutar plenamente de su obra en verso. No sé si tú quieres añadir alguna cosa más a lo que ya he dicho, o si los presentes quieren hacer alguna pregunta, pues estaremos encantados. Tal vez nos leas alguno de los poemas. Siempre oír al poeta leer su propia obra pues es muy bonito. Bien. Ha presentado perfectamente el contenido del libro. Estos poemas nacen durante el segundo confinamiento,
cuando estábamos escuchando noticias de la gente que moría, gente mayor, pero también gente joven, en soledad, y fue un toque de atención a todos nosotros cuando ya nos estamos acercando a una edad suficientemente madura y avanzada como para comprender que estamos en el otoño de nuestras vidas y que eso nos hace temblar de emoción y misterio ante el milagro de la existencia y para quienes tenemos fe en esa perdurabilidad. Estas hojas del otoño de nuestras vidas tienen un eco, leí hace mucho tiempo a los escritores místicos cuando hice la introducción a mi poesía completa, Hugo de San Víctor en el siglo XII, pero sobre todo San Buenaventura en el XIII, y luego los místicos europeos como Taulero en el XIV, hablan de ese proceso místico donde primero hay una búsqueda, después se produce el encuentro y al final el asombro extasiado. Ese proceso está en todos nuestros místicos españoles que son pioneros de este género en el mundo. Y los poemas generalmente tienen tres momentos. A veces están suficientemente los párrafos claramente diferenciados, otras no, pero siempre se produce ese efecto de las tres fases. San Buenaventura hablaba de una luz exterior, que es la que nos presenta la circunstancia que contemplamos, la realidad que está ahí. Pues eso, los pájaros, las flores, los mares, los volcanes, el viento, los árboles, las personas con sus oficios. Y entonces hay una observación que es lo que te entra por los ojos y lo que se describe en un primer momento. A continuación, hay una luz interior, que es la que te hace meditar, reflexionar, mirar a los adentros para extraer el símbolo que puede tener esa realidad externa para nuestra meditación y reflexión sobre nuestra existencia, sobre nuestro transcurrir en el mundo. Y luego hay una luz, aparte de esta primera exterior y luego la interior, que es una luz superior, que es la que nos lleva y nos evoca la trascendencia. En definitiva, esa penetración espiritual que nos lleva a la meditación. Y como decía, una vez escrito el libro, me encontré con que el Papa Francisco había dedicado una serie de audiencias generales de los miércoles al tema de la oración en el año 21, y donde él efectivamente dice que meditar es una forma de encontrar a Jesús, de encerrarnos en nosotros mismos, pero para ver desde nuestros adentros que no estamos solos y que estamos deseando encontrarnos. Bien es verdad que a nosotros mismos, pero como seres creados para la eternidad, para la vida plena en Cristo Jesús, entonces hay en esa meditación la reflexión, la oración mental. Es una forma de oración. Por eso el libro no contiene fórmulas para recitar, qué sé yo, en una acción de gracias de una misa o en un gradual, no. Pero es esta especie de oración mental, evidentemente, puede quedar provocada. En una primera lectura, lo mismo que ocurre con el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, que se puede considerar en una primera lectura un poema erótico, sin embargo, tiene ese salto a la trascendencia de la unión del hombre con Dios, con el amado. Exactamente igual, creo, que se produce o se puede producir con estos poemas del libro. Entonces, hay una característica en toda mi obra poética que siempre voy como dando
continuación, como un íter que va uniendo los diversos libros. Y hay un guiño exterior, que es que en las citas de cabecera, cada libro incluye 4 o 5 citas. Una de ellas siempre está tomada de mi libro precedente. Lógicamente en el primer libro no existe esa cita porque no había publicado nada, pero en los posteriores se produce esa cita. Aquí en este libro también hay una cita de cabecera del libro Contemplar para orar con la naturaleza, que dice así: hoy paseé mi llanto solitario por el otoño de los parques y sentí el afligido silencio de mis dedos albergando las hojas amarillas en la luz imprecisa del ocaso. Otro guiño que hay de conexión de este libro con el anterior es los 4 primeros poemas, dedicados a los 4 elementos de la naturaleza, que a su vez eran las 4 partes del libro anterior: tierra, agua, aire y fuego. Y aquí también tiene esos poemas, y con las mismas ilustraciones que allí se abría cada una de esas 4 partes. Voy a leer uno, aparte de que estos poemas no están transcritos en prosa, pero tampoco es verso, parecen unos versículos, entonces se produce, digamos, esa transición sin violencia para pasar del verso de ritmo decasílabo de toda mi obra lírica anterior a los que van a venir como poemas en prosa. Este dice: embriagado por el alba. Mi corazón está embriagado por invisibles manantiales que nacen en las cumbres, por el suave cendal de la niebla que envuelve las alturas, por las aguas veloces y cantarinas que corren sin descanso, por la lluvia ligera que humedece con su caricia el rostro, por el rocío mañanero en las mejillas de las flores, por el pequeño lago en que reposan por un tiempo la vida y su fluir, por los reflejos y espejismos que retratan el alma del paisaje, por los arroyos afluentes que engrandecen la historia acumulada, por la ancha desembocadura donde confluyen con el azul inmenso del océano y se sumergen en lo eterno, por la nieve que cae lentamente y cubre los arbustos, las praderas, los tejados del alma, hasta que llegue la mudez definitiva de la muerte. Embriagado en silencio, miro los ojos del agua que me mira y hablamos sin palabras el lenguaje encendido de los enamorados. Bien. Ahora, como digo, los poemas en prosa, yo leo con cierta frecuencia algunos de los libros de poemas en prosa del siglo XX que más, aparte de Platero y yo, o el diario de un poeta recién casado de Juan Ramón Jiménez, hay uno que a mí me gusta mucho, que es el contenido del corazón de Luis Rosales por la emoción y el sentimiento familiar, un libro dedicado a su madre, o Las cosas del campo de José Antonio Muñoz de Rojas. Al fin y al cabo, uno nació y vivió en la tierra de campos y esos paisajes van conformándote la personalidad. Bueno, hay un poema que tiene una fotografía de esos inmensos barbechos de las llanuras de la tierra de campos. El poema se titula El labrador. Tengan presente esas 3 fases que antes hablaba: la luz exterior, un fogonazo de realidad; la luz interior, reflexiva; y la luz superior. El labrador hiere profundamente la tierra que ama, que cultiva con esmero limpiándola de abrojos. Hunde el arado sin piedad para sacar a la superficie lo mejor: la humedad contenida de las lluvias pasadas, la fuerza oculta de la fertilidad, la silenciosa reciedumbre que estaba casi muerta bajo el surco. Y siembra allí los granos. Espera con paciencia la multiplicación de las espigas. Mientras tanto,
Son necesarios el sol, la lluvia, el viento, el paulatino milagro de las estaciones que haga fructificar la esperanza. Surgirán desventuras y se compensarán con la felicidad de la cosecha. Los sufrimientos y dolores traen satisfacción al final de la jornada. En verdad os digo, las antiguas heridas en el surco serán mañana fuente de alegría. Tarde de lluvia. Esta tarde ha llovido. Era como si sollozara el cielo sobre el pecho desnudo del campo castellano. Los senderos aún están embarrados y entorpecen los pasos indecisos. Se confunde la luz del crepúsculo con esta oscuridad sobrevenida. Es el mismo paisaje donde mis ojos adolescentes se hundieron un día ya lejano, llorando la derrota de unos cuerpos que parecían invencibles. A veces surgen, cual fantasmas, las siluetas difusas de lo vivido y lo soñado y habitan la memoria partituras que ya permanecían olvidadas. El corazón construye mundos donde pueda anidar y eleva torres que apunten con su aguja al tapiz limpio y puro con que el cielo nos acoja y consuele más allá de la tristeza, más allá del llanto. Hay momentos en que la noche trae abatimiento, y los hay en que el sueño abre al alma las ventanas de un nuevo amanecer. Mas siempre hay un mañana, y el día nacerá con su luz nueva, y habrá dejado atrás el llanto de la lluvia sobre aquellos senderos por donde caminamos a campo abierto. Entonces ya no habrá fango que entorpezca los pasos fatigados. Otro que se titula Lluvia y llanto. Llevan sobre la fotografía que ocupa toda la página una cita bíblica, todos y cada uno de los poemas. En los otros no les he leído la cita, pero en este caso del poema Lluvia y llanto está tomada de la primera carta a los Corintios. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? La fotografía es completamente simbólica, es la lluvia sobre los cristales, cayendo lentamente las gotas que semejan el llanto sobre nuestras mejillas. Llueve afuera y la lluvia golpea fuertemente en las ventanas. Llueve en los ojos el dolor, sus lágrimas innumerables, cuando mueren las ilusiones, los proyectos. Llueve también dentro del corazón y el alma herida. Las gotas de esta lluvia del otoño limpian las calles por las que transita la historia y limpian los cristales a través de los que se contempla la vida. Las lágrimas alivian el dolor y purifican la visión para mirar hacia adelante. En los adentros destila la fe y va calando lentamente para que broten los retoños de la esperanza. Porque la muerte es la semilla de eternidad. Traspasa el horizonte que se divisa desde las ventanas tan limitadas y purifica la visión para que invada el alma una luz nueva. Así es como prepara el corazón para gozar del infinito abrazo. Bueno, como ven, el leitmotiv del otoño está en la lluvia, en el frío, en el viento, en las hojas que caen de los árboles, etc.
un poema que se titula Frío. A mí, desde joven, me entusiasmó la obra de Charles Meller, que era subsecretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano. Aquel estudio en 6 o 7 volúmenes donde supo ver la carga teológica que hay en la poesía y en muchos relatos. Y él estudió pues, a nuestros Miguel de Unamuno y Machado, pero a los grandes autores de la novela francesa, Mauriac, Bernanos, y eso siempre me interesó. Luego, los libros, sobre todo el primero de la serie Gloria de Hans von Balthasar, donde me parece que hacen, bueno, lo que él llama la estética teológica, o si lo queremos llamar teología estética, es ese acercamiento a Dios a través del trascendental de la belleza. Porque muchas veces nosotros hemos sido educados para ver y alcanzar a Dios a través de la verdad. Él es la suma verdad a través de la filosofía o del comportamiento personal, el solo bueno, el santo por excelencia, pero Dios es también el infinitamente bello y toda la creación entera proclama las grandezas del Señor. La naturaleza no es Dios, pero sí nos refleja la esencia divina. Bueno, pues leo otro poema que se titula Frío. Hace un frío inclemente, tan riguroso y sobrecogedor, que aturde el cuerpo y el espíritu. Estremece. Ocurre todos los años cuando llegan estas fechas, pero diríase que nunca ha sido tan penetrante como ahora. La helada matutina, la nevada incesante, el viento gélido ya son el denominador común. Solamente los niños, pocos, seguían impasibles, inmersos en sus juegos. Hasta los pájaros se esconden en sus refugios. ¿Dónde? Ni siquiera el gorro resguarda mi frente del frío, ni los guantes preservan mis manos, ni la bufanda evita las toses. He regresado hasta el lugar seguro, a la estancia caliente acostumbrada. Parapetado detrás de la ventana, con la mirada errante y con la mente vagabunda, apenas me percato de los copos de nieve cada vez más grandes alfombrando el paisaje. Observo de repente que hasta las huellas que marcaron mis pasos mientras regresaba a la casa ya están ocultas. La nieve en su blancura lo cubre todo con su manto de sueño. Y mientras tanto, busco urgentemente el calor necesario, los brazos que me envuelvan, un corazón abierto e infinito que me alivie estos fríos y este asedio. Bueno, hay un poema que se titula Nuestras vidas son los ríos. Al fin y al cabo, uno es de Fuentes de Nava, la vecindad de Jorge Manrique, de Paredes de Nava, pues te lleva a tener el gran poema manriqueño siempre en la mente. Se inauguró nuestra existencia con un brote de amor gratuito y generoso, cual hilo fino e invisible de aguas misteriosas. Y fuimos descendiendo entre la fronda espesa por laderas, precipicios, hondonadas y valles. A veces deplorábamos las curvas que detenían la corriente o la precipitaban. Luego se ensanchaban los horizontes del entusiasmo y la alegría al discurrir por la planicie, y también se anegaban los proyectos. Algunos árboles frondosos emergieron al paso y acompañaron con su sombra el agobio del largo caminar. Pero teníamos que continuar fluyendo sin descanso y repitiendo rutas trazadas
por aquellos que marcharon delante de nosotros. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar hasta que cesan de correr veloces para desembocar en la paz más profunda de una azul inmensidad. Bueno, hay otro poema que se titula Achaques. La palabra parece muy prosaica, pero en realidad la fotografía tiene una caída de la hoja y es, pues eso, la decadencia que a todos nos espera o que ya estamos habitando. Ahora que ya recia la tormenta en las noches oscuras del otoño, los árboles que fueron bellos pierden sus hojas. Caen y caen hasta desnudar las ramas otro tiempo hermosas. Caen y son arrastradas por el fuerte ciclón hasta que son depositadas, quizá, en un pozo cuyo fondo apenas se adivina. La hermosura y belleza de los seres humanos también tiene fecha de caducidad. La enfermedad y los achaques son los golpes sucesivos de un vendaval inesperado que sacude el vigor antiguo y lo deja maltrecho. Esta zozobra todo lo domina y se estremecen, zarandeadas, las hojas del cuerpo y las del alma, que acabarán cayendo y serán arrastradas. Pero hay muchas etapas hasta el destino final. En el trayecto hacia aquel horizonte que le espera al frágil ser humano, no solamente hay pozos tenebrosos, hay caminos dispuestos para el encuentro jubiloso y hay fecundas praderas alfombradas para un deleite interminable. La cita bíblica es del Salmo 23, que dice: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Bueno, estamos en noviembre y la estampa de los cementerios se nos hace familiar. Hay un poema de los más largos que se titula Los cipreses. Una visita al cementerio, donde reposan los restos de los padres y demás familiares y amigos, reconcilia con el pasado y da serenidad de espíritu. También apremia a relativizar muchas cosas y a vivir en estado de alerta. Cuando ya se han dejado atrás las últimas casas del pueblo, se divisa enseguida el camposanto. En medio del recinto, delimitado por unas tapias blancas no demasiado elevadas, sobresalen dos cipreses muy altos y muy viejos, que están allí desde hace siglos. Es el ciprés, fundamentalmente, un árbol de cementerio, mas no un árbol de muerte, sino de vida. No precisa cuidados especiales. Aguanta bien los fríos del invierno sin verse despojado de sus hojas, siempre con su verdor indistinguible, y también las sequías pertinaces. Por eso evoca al visitante la resurrección y la inmortalidad. Con su forma ligera y alargada, como ya lo cantó Gerardo Diego, flecha de fe, saeta de esperanza, junta la tierra con el cielo, ansía alcanzarlo. El ciprés es longevo, enhiesto como en permanente juventud, fuerte y perseverante frente a los cambios que produce el paso de las estaciones, símbolo de eternidad. Orígenes, un padre de la Iglesia del siglo III, decía que desprende el buen olor de la santidad.
Hay otra observación sobre una estampa que a veces muchos habrán visto. Es el túnel. Aparentemente una foto inexpresiva y algo que hemos contemplado en viejas laderas o montañas, y que por otra parte, como dicen algunos libros, es la imagen que les viene a aquellos que han pasado por un coma profundo y lo superan y vuelven a la vida normal. La cita bíblica que acompaña este poema es del Salmo 34. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. El texto mío es el siguiente. Está a las afueras del poblado, camino ya de la montaña. Es un túnel estrecho que encierra dentro un gran misterio desde los años tan lejanos de nuestra infancia. Quizá pasó por él una antigua vía férrea, hoy en desuso. O quizá fue la entrada de una mina que hace mucho tiempo dejó de explotarse. ¿Habrá una salida al final del túnel? ¿Habrá obstáculos en medio del trayecto, piedras sueltas, arroyos peligrosos, inesperadas alimañas? ¿A dónde desembocará? ¿Qué habrá al final? ¿Sorprenderá un paisaje bellísimo que maravillará a quien se deje fascinar por ese misterioso camino oscuro en un tránsito incierto e indefinible? Es necesario mantener los ojos vigilantes en ese transitar por territorios ignorados. Es preciso prestar mucha atención a los ecos cercanos que devuelven los muros a la vez que indican la ruta. Se aconseja avanzar con las manos abiertas para sentir cómo otras manos guían, protegen y custodian. Será como quien deja atrás su casa, su pueblo, y busca presuroso el jardín infinito de luz y de hermosura. El convite es una estampa que suele acompañar cuando las generaciones más jóvenes organizan un gran convite para homenajear o felicitar a los padres, a los mayores. La cita es del Evangelio de San Juan. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando llegan los años de la edad madura, no se soportan los placeres de grandes comilonas y ostentosos festines con bebidas sin límite. A esa edad son superfluas e innecesarias mesas de enormes dimensiones para hacer sitio a numerosos platos, vasos, copas. A los placeres de juventud suceden indigestiones y borracheras. El placer del anciano ante la mesa es muy distinto. Es el placer espiritual que contagia el convite. Al padre de familia se le invita con especial atención a un banquete a fin de que se encuentre acompañado. Se busca compartir con él conversación, confidencias, cariño y comprensión. Se quiere estremecerle el ánimo con la ternura y simpatía que todos le tributan. Un banquete es convivio, es convivencia que conecta las vidas de quienes se aman y conversan con plena confianza y profunda amistad. El vínculo de amor e intimidad consigue que el banquete conlleve otros placeres. Y al festín de las bodas con el amado estamos
todos convidados para vivir y convivir con él y para compartir la mesa de manjares exquisitos, sintiendo muy cercana su presencia. Hay un poema breve que se titula Polvo eres. Acuérdate de que eres polvo, que del polvo de la tierra fue hecho el hombre, que todos los humanos somos seres caducos y mortales, que hemos de soportar dolores y sufrimientos en el cuerpo y en el alma, y que aparentemente nuestra historia es un fracaso, un infortunio, una desgracia, porque al final arribará la muerte. Acuérdate de que eres polvo y serás polvo después de que se extingan tus días, que inexorablemente sobrevendrá ese trance como les llegó a todos cuantos te precedieron, que volverás al polvo. Y acuérdate también de que fuiste creado por amor, un amor generoso y gratuito, un amor de infinitas proporciones que nunca te abandona ni te abandonará, que al final de los años te acogerá ese mismo amor siempre a la espera para proporcionarte el buen albergue de su misericordia interminable, que polvo eres y polvo serás, mas polvo enamorado. Bueno, yo no sé si o leo un fragmento de la elegía final. Vale. Sí. Son, como decía, 81 poemas, pero el último tiene cinco momentos. Bueno, el poeta es Antonio Álamo Salazar, que era director del periódico de Palencia, también poeta, que por cierto escribió un precioso libro de villancicos que se titula Noche de Dios, Alba del Hombre, con ese eco, sin entrecomillar y sin citar, termina el poema y termina el libro. Murió en un accidente de tráfico acompañado de su esposa, padres de familia numerosa, dejaron 7 u 8 hijos muy jóvenes. En la niebla de la noche, de la Nochebuena precedente, un accidente de tráfico acabó con su vida y su mujer malherida, pero sobrevivió. No lo voy a leer entero, pero aquí llegamos con la voz queda, con el pudor de quien se sabe rasgando la cortina del misterio, porque todo es presencia entre nosotros, si el corazón nos ha llamado a todos esta tarde. Muy hermanados entre las piedras de la historia, los ábsides románicos, los claustros, los capiteles, los ecos gregorianos, la tiniebla litúrgica, el rumor de las horas y la paz conventual. Asombraba hasta Dios, y a él llegaba upado por la luz y la sonrisa de la santa andariega de Castilla. Eran sus pasos prolongados de miope los que iban adentrándose en el misterio del sol más extasiado, más ansiado. Hoy se nos torna inútil la memoria si pretendemos abarcar toda una vida plena de amorosa entrega hasta su muerte junto a la esposa, camino del abrazo a los suyos, porque la Navidad se lo exigía. Él es hoy nuestro amigo adelantado en su ascensión hacia la gloria, porque un día quebró la frágil vasija de su cuerpo triturado. Bueno, y en la parte final de esta elegía, bueno, era un estudioso y tenía también cierta ascendencia con Alba de Tormes, devoto y lector empedernido en Santa Teresa, como habrán visto una alusión en lo que acabo de leer. Él era su mirada y sus palabras y sus silencios. No era de los que hablan, no era de los que solo hablan de sí mismos, pertenecía a esa rara especie de los que saben escuchar. Por eso
sembraba promesas de amistad y luego florecían y daban fruto. Y a nosotros, los adolescentes de entonces, nos contagiaba su entusiasmo por la poesía, su pasión por el arte. Más tarde, penetrando en su amistad, nos importaba más el ejemplo de su postura ante la vida. Partió desde el umbral de la Navidad. Una presencia alada, con su sonrisa llena de dulzura y aquel mirar miope, volvió a subir al aire. Ascendió para siempre y los parajes que pisó, las almas que tocó, vestidos los dejó de su hermosura. Él supo ensimismar a las estrellas de aquella Navidad en su Castilla y supo propagar destellos y ecos del gran anuncio de la buena nueva con su lira de arcángel. Y fue en ese momento, al acercarse la noche de Dios, cuando apuntaba el alba del hombre. Bueno. Bueno, si quieren hacer algunas preguntas o algunas observaciones, también aquí hay algún conocedor de toda mi poesía y algún estudioso como José Manuel Suárez, que por cierto me invitaba a seguir haciendo estas semblanzas líricas de grandes amigos o escritores al estilo de esta que he hecho de Antonio Alamo Salazar. Cuando fue, hombre, está corregido, en un homenaje que se organizó en Aguilar de Campoo al cumplirse el primer aniversario de Antonio Alamo Salazar, yo hice esta especie de homenaje de prosa poética. Lógicamente ahora está un poco más pulida para publicarla en el libro, pero fue entonces ya, digamos, una querencia de tocar ese por llamarlo de alguna manera, esa fórmula o esa estrofa poética. Han pasado casi 40 años desde aquella muerte y de aquella escritura de ese. Por lo demás, la naturaleza que fue protagonista por completo del libro anterior, ahora vuelve a tener ecos, aunque también esos que decía que antes aludía Carmen, de esos oficios como el alfarero, el escultor, el labrador, el viñedo, que se fijan ya en momentos en los que aparece el hombre. No es solo el paisaje como pantalla estática y fría, sino que hay alma alrededor. Bueno, son 85 poemas y entonces yo aquí he tratado de mostrar una muestra quizá no muy variada, porque he escogido, digamos, las estampas más típicas del otoño que ahora estamos pasando. Bueno. Si quiere que le dediques el libro, quiere que le dedique, que le firme el libro, ahora es el momento. Algunos de ellos ya lo tienen en casa. Pero bueno. Yo no le he hecho presentación, pero ahora queremos agradecerle seriamente a Miguel, que haya tenido también el detalle y la atención de presentar este libro tan maravilloso y tan estrellado y tan íntimo, por ejemplo, para presentarlo en Paulinas. Le agradecemos de verdad. Y también agradecemos, bueno, lo estamos difundiendo con mucho cariño, porque lo y también queremos agradecer a este respetable y maravilloso público que nos honra esta tarde con su presencia. Nunca habíamos tenido tantos aquí juntos, algunos peñas, a veces alguno, pero todos no. Entonces esto también nos hermana, como decía el poema. Estamos hermanados y unidos en la oración. Somos también vecinos y también esperamos que alguna vez bendigan la librería para que sea lo que tiene que ser un centro de evangelización, de difusión de. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Perdón, yo solamente quería hacer un comentario. Yo soy
quiero considerarme amiga de Miguel desde hace algunos años por la cuestión, poética. Por la cuestión poética. Y yo el libro anterior, que se llama, ¿cómo se llama el anterior que escribiste, que me regalaste? El libro anterior. El libro anterior, el poemario anterior. Contemplar, para orar con la naturaleza. Exacto. Mi mamá está muy enferma, lleva ya por lo menos, no sé, unos 10 años bastante delicada de salud, con problemas de vista y de oído. Y sin embargo, el libro anterior que le llevé y está deseando que le lleve el siguiente, mi mamá está cumpliendo 90 años. Entonces, le reconforta muchísimo, le hace sentirse acompañada. Dice, por favor, cuando vayas para allá, le dices a Miguel que me ha encantado el libro, que me ha ayudado muchísimo y que, bueno, que necesitamos más de este tipo de libros, que probablemente a personas con enfermedades, que se sienten solas, que no pueden decir todo lo que quisieran, al leer este tipo de libros se sienten acompañadas y sienten que alguien les está escuchando. Y eso era lo único que yo quería mencionar. Vale, gracias. Pues levantamos la sesión. La tarde también te ha acompañado, la tarde de otoño, ha hecho el homenaje al libro. Muchas gracias. Y vemos y espero que la lectura pues les pueda entusiasmar y ir más allá, digamos, de la belleza exterior o de la belleza musical, del ritmo que tiene la prosa y que incite a esta reflexión de pararse ante la vida en esta etapa final, otoñal, pues encontrar un sentido a la existencia, como tienen todas las estaciones del año en su continuo retorno, y para quienes tenemos fe, pues evidentemente nos espera una nueva primavera con mayúsculas. Pues gracias.